Bueno, qué bueno tener esta posibilidad de conversación. Voy a empezar antes de presentarme compartiendo una imagen. A ver, a ver. Un segundo que no estoy canchero, que me confundí de pantalla. Ya va. No me aparece la ventana que quería. ¡Oh! Y la sirena te está apurando. La sirena me está apurando, me puso nervioso. A ver si puedo. Ya encontré cómo es. Es presentar una, una pestaña, supongo. Sí, ¿Te habilita o es algo que te tengo que habilitar yo? ahí está, ya, ahí está. Ah, Ahí están viendo. ahí va. Eh, no sé Sí. qué vieron. A propósito, pasé rápido la presentación y ahora les dejo unos segundos más mirando, mirando el cuadro este que pintó Lula Mari. Eh, la experiencia que uno tiene al mirar los cuadros de Lula Mari, pero creo que también otros cuadros, es que, eh, la, es que el cuadro se va abriendo a medida que uno lo mira más. La idea es que cuando uno más mira, más, eh, eh, más se abre el cuadro y tiene la posibilidad de pensar. Lula, la pintora que pintó ese cuadro, tiene la idea de que tuvo la experiencia de presentar sus cuadros en galerías y vio que la gente pasa por el cuadro como mucho 10 segundos. Dijo tantos meses para un cuadro y que eso, 10 segundos ante la vista de alguien, no le hace justicia al cuadro. Se le ocurrió hacer unos recitales de pintura. Recitales de pintura son algo que un dispositivo, lo llamo yo, un dispositivo donde ella sienta a una cantidad de gente delante de un cuadro a oscuras. Va subiendo la luz de a poco, deja el cuadro ante esa luz, después la va bajando de a poco, en total uno ve el cuadro 3 4 minutos y realmente el cuadro no es el mismo al primer pantallazo que después de esos 3 4 minutos. El cuadro cambia. La posibilidad de pensar es esa posibilidad de que haya una demora, de que no haya sobre todo que no haya un automatismo entre lo que se presenta y lo que respondo. Digamos que una mirada automática puede rápidamente, en un segundo o en una fracción de segundo, ver una imagen. Pero esa imagen no va a ser la misma si hay un tiempo de demora. Las instituciones son, a nivel en la esfera de lo social, la respuesta automática a lo que se presenta en el mundo social. Son, digámoslo así, una organización sin recital de pintura, una organización sin dispositivo de demora. Eh, bien, dicho esto, les cuento un poquito a qué, les cuento un poquito de mi oficio como historiador, que en efecto
lo aprendí o lo ejercité junto a Ignacio Leukovich. Y él decía, los historiadores dicen que los historiadores se ocupan del pasado, pero no es así. Los historiadores van al pasado o vamos al pasado para estudiar el cambio. De manera tal que cuando se da un cambio en el presente podemos pensar el cambio. Porque tuvimos la posibilidad de pensar en el archivo, digamos en el pasado, varios procesos de cambio. Justamente de lo que se trata es de pensar pensar el cambio en las organizaciones, el cambio en las instituciones. Trato de mostrar que las organizaciones cambiaron con la palabrita de esta institución. Ahora les quiero mostrar otra pantalla, una diapositiva, a ver, esta vez me va a salir más rápido. A ver. Aquí está. El cambio que yo voy construyendo, voy produciendo en mis libros es el pasaje de la primera fluidez a la segunda fluidez. Ignacio Leukovich pensó el cambio de la solidez a la fluidez. Yo, la fluidez que pensó Nacho, la llamé fluidez 1 porque veo que cambió esa fluidez y que tiene una cantidad de formas de configuración que la primera fluidez no tenía. En la primera fluidez, la tesis central de Nacho era se agotó el Estado-Nación, se agotó la pan-institución que donaba sentido a cada una de las instituciones. Nacho decía que un Estado que no dona sentido es un Estado meramente técnico-administrativo, y ese era el Estado de los 90. Nacho murió en 2004, podríamos decir que el Estado posnacional tomó su forma a partir de 2002, digamos, fue un proceso de unos años, no sabría decir una fecha, pero fue un proceso de unos años a partir de 2002. Lo que caracteriza sobre todo a la solidez, o que podríamos ubicar en los siglos XIX y XX, son dos cosas. Por un lado el Estado-Nación y por otro lado el tipo de capitalismo, que es el capitalismo industrial. Lo que caracterizaba la fluidez que contaba Leukovich es el capitalismo financiero. Pero es el capitalismo financiero del consenso de Washington. Un capitalismo financiero que, al menos en Argentina, en Latinoamérica, hizo que no solo dejara de predominar el capitalismo industrial, sino que dejaba de predominar el capitalismo productivo. En Argentina específicamente era más negocio para los capitalistas la renta financiera que la ganancia en la producción. Bien, en la segunda fluidez sigue el capitalismo financiero, pero ya es un capitalismo que tiene formas productivas, como el extractivismo, o lo que se llamó consenso de las commodities, en la primera década y media del siglo XXI, y actualmente se está hablando de un capitalismo de plataformas. Plataformas como Uber, Pedidos Ya, pero también Rolls-Royce. Rolls-Royce es una empresa que es una plataforma que fabrica motores de aviones. Bien, hay una parte fundamental de la caracterización que hacía
Ignacio de cómo se configuraba lo social y de cómo era la primera fluidez. Si en la solidez la práctica dominante había sido el Estado, en la fluidez la práctica dominante era el mercado, pero con una característica: el Estado unificaba, totalizaba lo social y producía la sociedad. El mercado, en cambio, no. El mercado destotaliza y crea redes. No hay nada parecido a una paninstitución donadora de sentido. Esto, de paso, discute con la idea de que el mercado es como el cielo de la religión católica, ¿no? O de la religión cristiana. El mercado no es nada parecido a un uno, ni en sí mismo, ni en el sentido de que unifique lo social. Bien, hoy yo creo que, si bien el mercado sigue siendo lo dominante, están también las redes sociales como lugar donde se produce sentido y se producen contactos, relaciones. Sí, ahora estoy en esta fila de la tabla, ¿no? Si el Estado sólido, el Estado nacional, aseguraba que hubiera un sentido en lo social, a fines de los 90, Ignacio, creo que siguiendo a Castoriadis, hablaba de insignificancia. Hoy, en cambio, podemos hablar de imagen de sentido. ¿Qué quiero decir con imagen de sentido? Bueno, un sentido que es precario y un sentido que parece ser el mismo que en el siglo XX, pero solo es el mismo que en el siglo XX porque las imágenes permiten hacerlo suponer así, no porque las prácticas sean esas. Por ejemplo, los valores republicanos serían un sentido del siglo XX o del siglo XIX, que pareciera que todavía se pueden practicar y que algunos estarían practicando, pero esos son imágenes de republicanismo, no es republicanismo efectivo. No es el republicanismo que podía practicar Mitre o Irigoyen. Si hablamos de una vuelta del Estado, como hacen los kirchneristas, una vuelta de la industrialización o alguna de esas vueltas, alguno de esos regresos, también eso es imaginal. También eso es algo que la imagen permite hacer suponer, pero que nos impide ver cuáles son las prácticas efectivas en lo social. La industria de hoy en día no tiene nada que ver con la industria argentina a mediados del siglo XX. Bien, y llegamos a lo que nos interesa hoy, que es las organizaciones. Si en solidez había institución, si en la primera fluidez esa institución quedaba destituida, y Nacho la llamaba galpón, le decía galpón porque decía: en un galpón están juntos el cochecito del bebé y la máquina de cortar pasto. Es decir, el galpón era el puro desorden, el puro arrumbamiento de cosas sin sentido. Bien, andado el tiempo, siglo XXI, las organizaciones siguieron existiendo o se crearon nuevas y de alguna manera tuvieron que configurarse. Esa manera de configurarse, que es una manera líquida, una manera fluida, la llamo institución. Por momentos también la llamo interfaz. Y ahora me doy cuenta, llegamos a la última fila de la tablita esta, tenemos que hablar de tres momentos, ¿no? Ubicar más o menos que la solidez estaba en el siglo XIX-XX, que la fluidez
comenzó a mediados de los 70 con la crisis del petróleo, acá con el Rodrigazo y la dictadura, y, eh, y que la segunda fluidez ya es el siglo XXI, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. El asunto sería entonces pensar, no sé si ustedes pudieron leer el punto 1 del libro que mandó Belén. El asunto sería poder pensar justamente el desacople entre representaciones y prácticas. La institución, la organización de hoy es una organización que está entre las representaciones heredadas del siglo XX y el temor inconsciente a la primera fluidez, es decir, a la destitución. Las organizaciones de hoy en día tienen la pretensión de funcionar con la misma regularidad y repetición con el mismo carácter rutinario que podían desplegar en el siglo XX, pero les pasa otra cosa en la práctica. Y esa práctica es lo que nos gustaría poder ver, poder percibir y poder pensar en su propio dinamismo, en su propia lógica. En este sentido, la institución no es una opción, no es algo que hacen algunos directores de escuela que meten la idea del liderazgo porque así se los dijo el gobierno de la ciudad, ¿no? Que meten algunas ideas de coaching para convertir a cada docente en emprendedor dentro de su propia aula o líder de sus estudiantes. Hay formas seguramente más asumidas de convertir la institución clásica en una institución fluida, y hay formas menos asumidas, menos, digámoslo así, conscientes. Pero lo que no es posible es sustraerse a las condiciones del capitalismo financiero. Lo que no es posible es sustraerse al hecho de que ya no hay un Estado que sea una metainstitución donadora de sentido. Como dijo alguna vez Horacio González, no sabemos qué les pasa a las instituciones cuando existe Twitter. Si existe Twitter, no es solamente que una institución se comunica más rápido con sus potenciales usuarios. Es que hay una dinámica que cambia. Esa dinámica es la que queremos tratar de entender con la idea de institución. Queremos entender esa dinámica, pero también queremos ver qué se puede hacer con esa dinámica que vaya más allá de las dos opciones que nos da la institución, ¿no? Que son las dos opciones que nos da la dinámica dominante en el mundo actual, el Estado y el mercado. El Estado o bien nos dice de qué manera funcionar, de qué manera volver al siglo XX, o bien nos faculta para el mercado. Entonces vienen los cursos de capacitación, los planes para apoyar microemprendimientos. Y ahí en esa facultad,
en esa facultación, no existe facultación, ¿no? Pero en ese facultar para el mercado hay una privatización de la forma de vida. A ver, ¿qué más puedo decir de la institución antes de pasar a los más allá? Creo que va a quedar más claro si les cuento una experiencia de la que participé durante unos años, que es la experiencia del Centro de Formación Profesional número 24. Bueno, está relatada en el libro con bastante detalle, pero es una muy linda experiencia, muy completa y muy compleja. Ellos dicen, el Centro de Formación Profesional número 24 es uno de tantos centros de formación profesional que se fundaron en la década del 40, en años peronistas, para capacitar a una fuerza de trabajo que la naciente industria argentina requería. Cuando la gente, la actual dirección del CFP 24 se hace cargo de la institución en el año 2000, ya no estaba ese mundo industrial que sí estaba en la década del 40. Entonces, la relación de la escuela con el mundo del trabajo estaba en interrogación. La, la relación de la escuela con el mundo del trabajo estaba en interrogación, entre otras cosas, porque el mundo del trabajo había dejado de existir. Y sin embargo, seguía siendo había dejado de existir el mundo del trabajo como el mundo fabril al que se entraba después de la secundaria, o el mundo oficinesco al que se entraba después de la secundaria. Acá no era secundaria, era para adultos, era educación para adultos en cursos cuatrimestrales de plomería o de peluquería o de instalación de aire acondicionado, bueno, muy variado. Pero ellos decían, no podemos hacer una escuela al modo del siglo XX. Bien, entonces, ¿de qué modo podemos hacerla? ¿Y cómo nos relacionamos con el trabajo? Y si somos una escuela de oficios, ¿cómo somos escuela? Digámoslo así, hicieron un recital de pintura antes de codificar el cuadro con el que se encontraban. O más que antes, durante. Al mismo tiempo que empezaba a funcionar esa gestión de la escuela, se pusieron a estudiar, se pusieron a hacer asambleas con los vecinos del barrio, con los profesores y los estudiantes. Decidieron formar una cooperativa. Esa cooperativa se anotó en el INAES, ¿no? Se anota en el 18 de diciembre de 2001, como ahí hay un clima de época. Una efervescencia que estaba de alguna manera en esa movida, en ese SFP. Bien, con el correr de los años siguieron investigando cómo es trabajar en el capitalismo postindustrial y cómo es capacitar para el trabajo en el capitalismo postindustrial, cómo es ser escuela formadora en oficios si
eh, si se trata de un trabajo que no está necesariamente después de la capacitación, sino en algún lugar en la red que es el mercado. Empezaron a hacer una feria. La feria era, era primero en el patio de la escuela, a donde pasaba el barrio, donde se encontraban distintos artesanos o los mismos talleres de la escuela presentaban sus producciones ahí y las vendían. Después empezaron a hacer, la feria creció y empezaron a hacer la feria en la calle Morón, que es donde está la escuela ahí en el barrio de Flores. Eh, en este proyecto que ellos llaman Feria de Artigas, porque es otra de las calles donde la escuela tiene una entrada por Artigas y una entrada por Morón. La escuela queda en Morón y Artigas. Bueno, la Feria de Artigas era una forma de que la escuela se encontrara con lo otro de sí mismo, con lo otro de sí misma. En ese encuentro con lo otro de sí misma, o en ese encuentro con el trabajo, estaba la posibilidad de pensar qué era hoy formar en oficios, qué era hoy ser escuela formadora en oficios. Y empezaron a decir, ellos tenían un grupo de estudio que se reunía todos los jueves a la mañana. El CFP tenía los 3 turnos, mañana, tarde y noche. Pero durante la mañana el director se reunía con algunos docentes. Yo fui a muchas de esas reuniones durante algunos años. Y se estudiaba, ¿no? Se estudiaba, se conversaba, se pensaba qué proyectos se podían desplegar, se trataba de pensar otros proyectos. Bueno, hay varios que cuento, ¿no? Como la Milonga de Artigas, una vez por mes se abría el patio para bailar tango, y ahí también la escuela se relacionaba con el barrio. Otra cuestión que es qué barrio pensamos en el siglo XXI, que no es el barrio al que le cantaban los tangueros, ¿no? Es un barrio distinto. No sabemos siquiera si es el barrio de Dolina, que justamente habla del barrio de Flores, en las crónicas del Ángel Gris. Bien, ellos lo que decían en la ventana todo el tiempo era, esta escuela es una escuela que se hace en fuga de sus modos. Cuando encuentra un modo, supongamos la feria, se fuga de allí y busca otro modo. Por ejemplo, viajaron a Misiones a hacer baños para una escuela, a hacer baños y hacer un tanque de agua para una escuela rural para practicar los oficios que habían aprendido, albañilería, plomería, qué sé yo. Un trabajo de investigación constante sobre qué es ser escuela y qué es trabajar en el siglo XXI, en el capitalismo postindustrial. Aclaro una cosa cuando digo capitalismo postindustrial. No quiere decir que deje de haber industrias. Quiere decir que el sector industrial no es el dominante en el capitalismo. En el capitalismo de hoy es el sector financiero el dominante. Así como en algún momento en el capitalismo argentino fue el sector agrario el dominante del capitalismo argentino. Bien, entonces la escuela se hace en fuga de sus modos. Lo que yo les decía es que también la escuela esta, el CFP 24, se hacía en fugas de el modo. ¿Cuál sería el modo que decimos con mayúscula y en singular? Bueno, el modo de escuela del siglo XX. Lo que evitaba todo el tiempo esta escuela era
restituir las formas escolares a la imagen representada del siglo XX de lo que es una escuela. Esta es una característica de la institución, la restitución constante. Como estamos en situación fluida y lo que armamos es precario, lo que armamos se nos escurre entre las manos o es un castillo de naipes que en cualquier momento puede derrumbarse, todo el tiempo la institución tiene que restituir y los agentes de la institución tienen que restituir y restablecer febrilmente las condiciones de trabajo, las condiciones de desempeño. Bien, les cuento otra fuga de sus modos y de el modo que tuvo el SFP-24. Un día vinieron unos viejos que tenían una biblioteca socialista a la vuelta de la escuela y le ofrecieron al CFP el lugar la casona donde estaba esa biblioteca, porque ya la biblioteca no tenía más socios, los viejos se iban muriendo y dicen, si ustedes necesitan aulas, usen la casona. Bueno, se hizo un comodato con la municipalidad, porque el CFP depende del gobierno de la ciudad, y esa casona pasó a estar mantenida, digamos, por el CFP24. Pero el CFP24 dijo, no queremos poner todas las piezas de la casona, convertirlas en aula. Si necesitamos más aulas, porque a la escuela le iba muy bien en matrícula y tenía cientos y cientos de estudiantes y no daba abasto el viejo edificio de los 40. Pero la casona, no queremos que nuestra escuela sea un cursadero. Entonces abrieron la casona a diferentes proyectos o colectivos barriales. Y se metió ahí un colectivo documentalista, un colectivo de teatro que se llamaba Alma Mate, un colectivo de tejedoras del Bajo Flores. Y también ahí, en esa casona, empezaba a haber un encuentro de la escuela, de los cursos, con gente que no era escuela, que no eran cursantes. Había eventos o fiestas los fines de semana, o charlas de debate, o diferentes lugares donde se cruzaban estudiantes, profesores y gente no escolar, digámoslo así. Incluso obras de teatro de este colectivo Alma Mate, o lo que fuera. Bien. ¿Qué sería entonces una organización fluida, una institución? Una organización que adopta formas mercantiles de funcionamiento o formas tuiteras de funcionamiento. Porque la fluidificación la fluidificación que va ocurriendo después de la primera fluidez durante el siglo XXI, es decir, las formas de configuración fluidas las podemos pensar como formas de adopción de las técnicas mercantiles en áreas que no son el mercado. En las instituciones, en el Estado, en las familias, en diversos emprendimientos.
En el caso de la escuela, incluir la forma mercantil hubiera sido convertir la escuela en un cursadero y convertir la casona en un salón de fiestas para alquilar. Vinieron algunas veces a pedir eso, alquilar el salón de la casona para diferentes cuestiones, y la escuela lo pensó y dijo, no queremos alquilar, queremos encontrar otras formas de habitar la escuela. Entonces, la fuga de los modos es fuga del modo estatal tradicional del siglo XX, es fuga también de los modos mercantiles de llenar los espacios, o de los modos mercantiles de relacionarse con los demás, y es fuga de los modos que vamos encontrando para seguir investigando cómo ser escuela y cómo es el trabajo en nuestros tiempos, en nuestras condiciones. Bien. En el libro analizo otros casos más. La idea es mostrar, al menos con este caso del CFP24, ¿no? Y cada caso tiene su singularidad, ojo, cada caso tiene su singularidad. Así que por ahí no se los puede llamar casos. Habría que decir, analizo otras singularidades, pero en la singularidad CFP24 lo que se ve es que se abre un más allá de la institución con dos movimientos de pensamiento. Llamo pensamiento a cualquier invención, no a lo que hace el jugador de ajedrez cuando le toca mover. Pensamiento puede ser una actividad intelectual o puede ser una gambeta de Maradona. Pensamiento es una invención, un desvío del rumbo previsto o del rumbo automático. Automático hubiera sido, por ejemplo, alquilar la casona como salón de fiestas. Bien. Entonces, decía, dos movimientos de pensamiento que abren un espacio más allá, que descubren nuevos posibles, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de ser escuela, nuevas formas de trabajar. Un movimiento de esos es el entramado, y el otro de esos movimientos es la plataforma. En el entramado, bueno, está claro, creo, en el caso de la feria o de la milonga o de la casona, cómo la escuela se va relacionando con otros, se va relacionando con otredades que la hacen moverse, la obligan a moverse y la obligan a repensarse. Cuestión de nunca producir una rutina como la de la institución, pero a la vez nunca producir una restitución febril como la de la institución. Hay veces que detener los automatismos, los reflejos, requiere bancarse cierta incertidumbre, cierto no saber, pero lo que se experimentaba en esa escuela, y lo que pude experimentar en esa escuela, es que en el lazo colectivo se producía el sostén que te permitía aguantar el no saber, que te permitía ese momento de demora hasta que se te abre el cuadro y se te ocurre un proyecto, se te ocurre, es un tú genérico, ¿no? Se le ocurre a alguien del colectivo escolar, a alguienes
del colectivo escolar se les ocurre algún proyecto. Y venía de repente un colectivo de no sé dónde y decían, ¿quieren hacer un biodigestor en la casona? Ah, qué bueno, bueno, dale. Entonces la escuela también era una escuela donde se hacía un biodigestor, que es estos dispositivos para usar el- los desechos, el detrito, ¿cómo se dice? La materia fecal para generar gas. Nunca supe después eso cómo salió, pero, pero bueno, esto es una escuela que no para de investigarse y que confía en que algún proyecto, el colectivo, algún proyecto la inteligencia colectiva va a producir. Y para esa confianza era fundamental el sostén colectivo que se daba de hecho, los afectos que se generaban en esa feria, en esa milonga, en esa casona. Bien, esto sería el entramado. Quiero compartirles una diapositiva. Acá tienen dos ejes. Un eje vertical que sería el eje, el eje digamos, el eje que sigue la institución escolar estándar, digámoslo así, que pone el modo con mayúscula arriba y trata de guiar su deriva a través de ese modo. Y el director de la escuela del CFP dice que había algunos CFPs, como el CFP1, decía él, que lograban funcionar como si nada hubiera ocurrido a final del siglo XX y a principios del XXI, y que, eh, pero que a la vez había en los cuerpos de los docentes mucha tristeza. Se producía un cansancio que tenía que ver con esa restitución febril y con la falta de sentido que había en esa repetición vacua. Había algo así como no vaciar el vacío y rellenarlo con repetición. No tenían los dispositivos colectivos que se, que se, que se generó el CFP24 para soportar el vacío de modo, el vacío de un astro que guiara la navegación. En ese eje vertical, este eje vertical que tiene la institución tipo y que la llena de actividad febril, restitutiva, de tristeza, de desencuentro, en ese eje se despliega, se abre y aparece el eje del encuentro y de la trama. El encuentro de la trama escolar con la trama ferial, por ejemplo, o de la trama escolar con la trama casonera. Una trama y un encuentro que genera novedad por el hecho de que hay dos alteridades encontrándose o hay un encuentro alterándose. Y bueno, después quiero decir algo, vamos a decir algo, pero creo que se va viendo que es distinta la estrategia institucional de la estrategia del encuentro, la estrategia de lo colectivo, la estrategia del nosotros. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla. Y decía que uno de los movimientos es el del entramado, y creo que acá se pudo percibir un poco qué quiero decir con el movimiento del entramarse, el movimiento del encuentro, el movimiento de la trama consecuente, pero también
puedo decir que, también quería decir, digo, que hay un movimiento que es el movimiento de la plataforma. Porque, eh, a ver, eh, la escuela esta evitaba volver al modo nacional, al modo estatal nacional de escuela, evitaba imaginarse que existía un mundo estatal nacional del trabajo tipo capitalismo productivo, pero no deja de ser una escuela estatal, no deja de ser, eh, no deja de aprovechar recursos estatales. Si podían decir que no a alquilar el salón perdón, alquilar la casona como salón de fiestas, es entre otras cosas, porque el gobierno de la ciudad bajaba plata a esa escuela para mantener la casona. Eh, entonces, ¿cuál es la relación de un más allá de la institución con el Estado? ¿Cómo pensar esa relación? No tenemos que pensarla como, digamos, una puridad antiestatal. Al más allá no hay que pensarlo como un antiestado y un estado puro. Es una relación compleja con el Estado. Y esta relación compleja propongo pensarla al modo de la plataforma. ¿Qué es una plataforma? Esto lo tomé de un periodista yankee que escribió un libro, Jeff Jarvis se llama el tipo, escribió un libro que se llama ¿Qué haría Google? Y cuenta la idea de plataforma. En 2011, 2010, 2009, no me acuerdo qué año dice, Google sacó Google Maps. Y a un tipo que estaba buscando un departamento donde vivir, un yankee, se le ocurrió, cuando empezó a marcar departamentos en el mapa que quería ir a ver, dijo, pero ¿por qué no hago que con las direcciones de estos departamentos me aparezcan automáticamente en el Google Maps? Porque el tipo era evidentemente un analista programador, eh, o algo por el estilo, digo, sabía programar, y se metió en el Google Maps, lo abrió e hizo un programita que permitía que automáticamente uno ingresara direcciones y se marcaran en el mapa. Algo a lo que hoy estamos acostumbrados. Jeff Jarvis, el periodista, autor del libro que cuenta esto, dice, Google, ¿qué hubiera hecho Google si hubiera sido una empresa del siglo XX? Que quería controlar todos los procesos que ocurrían en su interior. Bueno, le hubiera hecho un juicio al programador por meterse en su programa, por meterse en su patentado producto bajo la ley del copyright. Pero Google, que no es una empresa clásica del siglo XX, sino una corporación del siglo XXI, en vez de hacerle juicio, lo contrató al programador. Y empezó a hacer más de estos programitas que se apoyaban sobre estas plataformas. Entonces, eh, a una interfaz de usuario como puede ser el Google Map, se convirtió, el programador lo convirtió en una plataforma y se empezaron a generar no solo este programador, sino también otros programadores, pero ya estimulados por el mismo Google, empezaron a buscar maneras de que haya aplicaciones que se monten sobre la plataforma de Google Maps, como hoy hay también aplicaciones que se montan sobre Zoom. Eh, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que
se puede tener una relación con una organización que no es la relación que se tenía en el siglo XX con la institución, o sea, con la organización repetitiva. La, estas aplicaciones que se ponían sobre la plataforma se llamaban mashups. No sé hoy si se siguen llamando mashups, pero serían interfaces que están sobre otra interfaz. Si una interfaz está sobre otra interfaz, digo, la interfaz que marca departamentos en el mapa está sobre la interfaz mapa, entonces la interfaz de abajo, la interfaz mapa, se convierte en plataforma de la primera. Pero esto no es el organigrama piramidal del Estado-Nación, ni el organigrama piramidal de la fábrica del siglo XX. Es una red, porque que digamos que un programa está arriba de otro es una metáfora espacial para dejárnoslo claro. Pero de lo que se trata, dice Jarvis, es de que a través de estos mashups Google puede captar Google Juice, jugo de Google. Esto es información de un montón de usuarios que se meten porque les resulta útil todos los mashups que existen, y si no los encuentran, hacen nuevos mashups para monetizarlos y para resolver más problemas que le van a dar a Google más información sobre cómo satisfacer a sus clientes y más información para vender mejor publicidad. Para publicidad mejor ubicada, mejor orientada, mejor targeteada. Bien. Yo sugiero que esta relación de plataforma es la que puede tener un más allá respecto de la institución sobre la que se monta. Porque, ¿qué pasa? En el dispositivo disciplinario que aprendimos de Foucault, siempre había un segundo nivel en los dispositivos, ¿no? La torreta de vigilancia del panóptico o el examen escolar. Digo, había un segundo nivel que aseguraba que las prácticas fueran las previstas por el dispositivo. Ya cuando estamos en una corporación, en una red como Google, no hay una torreta de control que les diga a las prácticas cómo tienen que ser y que las vigile y las excluya si no funcionan de tal manera. Bueno, esta es la posibilidad que tenemos cuando estamos en una institución. La posibilidad de inventarnos un más allá o de explorar qué más allá es posible, porque la institución no tiene los recursos institucionales necesarios para vigilar, para patrullar las conciencias y vigilar las prácticas. Como vemos, esto era algo que quería decir cuando hablaba de mi forma de practicar la historia, la forma que ejercité con Nacho, con Ignacio Leukovich. La historia no se fija tanto en qué desearían las representaciones, se fija en cuáles son las prácticas efectivas. Entonces, aunque la institución quiera restituirse como institución, lo que vemos es lo que puede la institución, y lo que puede es lo que hace, dispersarse para ofrecer servicios, dispersarse para comunicar sus servicios y restituir febrilmente algo que nunca llega a restituir. Eso es lo que puede.
Así que en esas condiciones es en las que tenemos que actuar. Digamos, en organizaciones que intentan hacer cursaderos o tallereros, porque siguen ciertos automatismos de época o ciertos automatismos mercantiles. Otro automatismo mercantil es, bueno, estoy mezclando mucho. Iba a hablar de lo que tenemos que hacer los docentes para conseguir puestos en la secundaria, ¿no? Que es juntar puntos a través de cursos, a través de experiencia laboral, etcétera, a través de presentación de proyectos o lo que sea. Pero el hecho es que los puestos o las horas de trabajo se consiguen gracias a un mecanismo mercantil de consecución de puntos. No siempre el mercado es circulación de dinero, en ese caso es circulación de puntos. Entonces, cuando el mercado se mete a través de las más variadas y secretas formas en nuestras vidas, en nuestras instituciones, en nuestros espacios, ¿cómo podemos abrir un más allá que drene los automatismos mercantiles hacia los bordes y donde podamos generar una forma de vida, una forma de vincularnos distinta? Eh, bueno, a ver, a ver. Acá es donde quiero decir algo de la estrategia institucional y la estrategia del encuentro, la estrategia del más allá. Y con esto voy a ir terminando. En la estrategia institucional, lo que busca la institución es brindar servicios. Esperen un poquito, que tengo que mostrar otra, antes de las estrategias, tengo que mostrar la otra diapositiva. Ahí va. Acá, esta es la relación de plataforma. De nuevo, tenemos un eje vertical donde predominan los automatismos, ¿no? La escuela interfaz abajo, el Estado mercado como orientadores arriba. Y la escuela que fuga como algo que se abre a partir de ese eje, que se abre horizontalmente y es el encuentro entre organizaciones o entre agrupamientos o entre cursos de la escuela. Y hay una relación de plataforma entre ellas. La casona sería un ejemplo claro donde la casona se convierte en plataforma de encuentros, en plataforma de nuevos vínculos. Bien. Me interesa, este gesto no lo podía hacer cuando compartía pantalla, me interesa que hay un eje vertical que en las instituciones siempre o casi siempre vamos a encontrar este eje, a menos que las instituciones se disuelvan, como le pasó al programa Conectar Igualdad durante los años macristas. Pero si hay un más allá de la institución, ese eje se abre, o podríamos decir que se abre así, y aparece el eje horizontal. El eje horizontal donde aparece el pensamiento y el encuentro entre otros. Bueno, paso a las estrategias. La estrategia institucional es la estrategia del ofrecer servicios, la estrategia del satisfacer demandas. Esto le pasó al MOCASE, que
vieron, el Mokase lucha contra la tierra, perdón, contra la tierra, lucha por la tierra contra el avance sojero en Santiago del Estero. Mokase quiere decir Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cuando fueron a plantearle al gobierno provincial que los sojeros paren con los desmontes que venían llevando en tierras fiscales, el Estado provincial les propuso darle tierras en la periferia urbana y darles casas también. Los campesinos dijeron, no, pero nosotros no queremos tierra, lo que queremos es el modo de vida campesino. Si vamos a la periferia urbana, dejamos de ser campesinos. Ahí el Estado santiagueño lo que hizo fue responder automáticamente a la demanda, a lo que consideró una demanda del movimiento campesino. Entonces acá hay un ejemplo claro de lo que hace la institución todo el tiempo cuando llegan sus candidatos a usuarios, sus candidates a usuarios. La demandificación. Allí donde hay un problema social, la institución ve una demanda. Allí donde hay un problema colectivo para pensar, la institución rápidamente, automáticamente, produce una demanda que satisfacer. Obviamente, esa satisfacción siempre va a ser incompleta y siempre va a obligar a un trabajo febril de satisfacer mejor la demanda. La institución se mueve en una precariedad tal que la demanda siempre queda insatisfecha. Incluso cuando es satisfecha, incluso cuando es muy satisfecha, o lo más satisfechamente posible. Bien. La estrategia del encuentro más allá busca lo singular que se produce en el encuentro. No busca una respuesta tipo como la de le doy tierras en la periferia urbana, tierra y vivienda. Hay una singularidad en la forma de vida campesina santiagueña que quiere desplegarse, que quiere expandirse. Ahí el colectivo quiere pensar las tareas que la misma singularidad plantea. Entonces en Mokase genera escuelas, y genera escuelas que funcionan no a la manera clásica, sino una semana por mes, porque los chicos de las comunidades están dispersos por el campo, y entonces una semana por mes se juntan en algún pueblerío y cursan. Bueno, esto es que una singularidad piense sus tareas, que una singularidad, un encuentro, problematice y piense y salga de los automatismos e invente. La institución, en cambio, la estrategia institucional trabaja con vulneraciones, ¿no? Y cuando uno trabaja con alguien vulnerado, generalmente no ve la potencia que tiene ese vulnerado. Ve el derecho que no se cumple, pero no ve la potencia que se presenta. La estrategia del encuentro más allá piensa las potencias, piensa cómo desplegarlas y expandirlas. La estrategia institucional tiende a la separación, ¿no? Se separa de los usuarios. La estrategia del más allá se compone con lesotres, que no son usuarios, son lesotres.
pero entre lesotres y nosotros se forma un nosotros. Les digo, para una linda forma de sintetizar la estrategia del más allá, que decía un miembro del CFP 24, uno de estos que se reunían los jueves a la mañana, Pancho Ferrara, decía, la cosa no es irse de acá, la cosa es irse acá. Irse acá es habitar la inmanencia, no ir tras las promesas del mercado, o tras las promesas del Estado, o tras la promesa de volver al siglo XX. Irse acá, habitar la inmanencia. Bueno, aquí termina un largo recorrido. Yo, si quieren, si les parece bien, hago un raconto rápido de este recorrido y es así. Cuando se nos presentan unas prácticas, cuando se nos presenta una situación, podemos mirar instantáneamente como en la galería de arte, como en Instagram, o podemos mirar como en un recital de pintura, no instantáneamente, con tiempo, un tiempo creado por un dispositivo, no a pura voluntad. Después, la idea es pensar los cambios del presente, y en los cambios del presente aparece este tercer momento, después de la licuación de fines de los 90, aparece las formas líquidas de generar, de configurar lo social. Para poder ver esas formas líquidas tenemos que captar que nuestras representaciones heredadas no ven, no dejan percibir las prácticas efectivas que hay hoy. Y tenemos que ponernos a detener un poco el tiempo, generar algún dispositivo de investigación que nos permita pensar las prácticas. Al hacerlo vamos a encontrar, bueno, otros encontrarán otras cosas. Yo al hacerlo pude encontrar la institución. La institución es esa forma de organización fluida que se mueve entre dos bandas, entre la banda de la restitución de lo sólido y el miedo de lo líquido, el miedo de la licuación total. Y después decía también que la institución no es una opción que puedo rechazar. La institución es un destino que las condiciones me imponen para que una organización pueda sobrevivir. Sea que la institución adopte formas mercantiles, sea que la institución haga oídos sordos a las formas mercantiles que llaman a la puerta. Entonces va a haber diferentes formas de institución, claramente, pero lo que no va a haber es una institución intacta, una institución que no esté afectada por la dinámica del capitalismo financiero. Eso no va a haber. Bueno, entonces después planteaba la estrategia general, que es la de buscar una cosa que no esté guiada, una estrategia que no esté guiada ni por el Estado, ni por el mercado, ni por el Estado que faculta para el mercado, ni por el mercado que me dice qué desear. Una estrategia donde la verdad no hay otra cosa que mercado y Estado, a priori no hay otra cosa. Empieza a haber otra cosa si inventamos un más allá. Y este más allá se inventa, al menos así fue en la singularidad CFP 24,
Se inventa con dos movimientos, el movimiento del entramado y el movimiento de la plataforma. En el entramado, las otredades se encuentran y se investigan. Y en esa investigación, que es una exploración práctica, de proyectos como la feria o proyectos como la milonga, entre otros, en esa experimentación con proyectos se producen formas de vida, formas de vínculo que no están en la privatización de la vida que nos propone el mundo de hoy, el Estado libre mercado. Eso era en cuanto al entramar. En cuanto a la plataforma, es el uso de unos recursos de una manera tal que sea imprevista para el propio Estado, que sea imprevista para los automatismos de la restitución, los automatismos del mercado y la satisfacción. Decía que la relación de plataforma es una forma de subjetivación propia de tiempos postdisciplinarios. En los tiempos postdisciplinarios no siempre hay una torreta de vigilancia, y cuando la hay no está en el centro. Digamos, esto es algo para investigar cómo vigila una institución, pero en general la institución o el Estado no puede asegurar que las prácticas sean las esperadas. Puede producir unas prácticas, pero no puede reduplicar la estructura de sí mismo como la reduplicaba la institución sólida, que gracias a esa reduplicación podía moldear eficazmente las prácticas. Por eso se puede dar la relación de plataforma en que desviamos la plataforma no hacia satisfacciones automáticas, no hacia deseos que los automatismos mercantiles estatales nos proponen, sino hacia invenciones que las singularidades otras inventan. Bien, y después acá les proponía diferenciar la estrategia institucional de la estrategia del más allá, de la estrategia del encuentro. La estrategia del encuentro es la de lo singular, la estrategia institucional es la de lo automático. Insisto con una idea que quizás pasó al vuelo y no me detuve y no la dije. La estrategia institucional evita la invención, evita el pensamiento, evita el encuentro, no tanto porque lo reprima, no tanto porque discipline, no tanto porque oprima, sino porque no da tiempo a inventar otra cosa. Es el apuro el que nos habita